así como ahora es, así lo hacían y así nos enseñaban. Cuando era chiquita, pues ahora ya se llevan las ceras aquí anoche, pero se llevaban desde la mañana. Nos mandaban a los panteones a poner las ceras, a cuidar. Ya como estas horas, o más tempranito, ya nos veníamos. Ya habíamos ido a alumbrar a nuestros abuelitos. Pero iba usted que entonces, cuando estaba yo así, más chica, me llevaban ellos al panteón. Y ya cuando se iban los niños, nos mandaban a la iglesia con nuestras ceras a alumbrarles porque ya se iban a ir. Y pues digo que así ya está uno acostumbrada, porque yo desde chiquita, ya para los años que tengo, pues claro que yo veía yo cómo ponían las cosas así como ahora, y así las ponemos. Lo único que sí, le digo que no compramos la ayate, porque ya no hay de esos ayates, ya no hay. Ya nomás se pone la canasta, 2 canastas se pone, con ese padre que dicen que para que se lo lleven. Aún hoy, Mixquic guarda recuerdos de esos tiempos, pero no puede decirse que aquella idea haya sobrevivido del todo. La Iglesia Católica embistió duramente contra la ideología de los indígenas durante la colonia española. Las clases altas aztecas desaparecieron llevándose consigo toda posibilidad de trascendencia de su noble cultura, y el resto de la población se desmembró para reagruparse más tarde al amparo de la Iglesia contra el ataque de los españoles.